Si te estás peleando con los resultados de tu negocio, si quieres crecer pero ya no sabes qué hacer, lo que te voy a contar hoy te interesa y mucho, porque vamos a hablar de growth hacking, técnicas para hacer crecer tu negocio de manera rápida. Y ojo, sin invertir un dineral. De hecho, la mayoría de las cosas que te voy a contar son gratis. Además, puedes empezar a aplicarlas hoy mismo de manera súper sencilla, como la última que te voy a explicar. Así que quédate a verla y toma nota. Aunque si quieres que te cuente más estrategias para tener un negocio rentable, puedes ir directamente a ver mi vídeo Cómo doblar tu facturación. Allí te cuento el método que siguen mis alumnos para escalar sus negocios y conseguir mejores resultados. De hecho, un gran porcentaje duplica su facturación y muchos crecen aún más, así que si quieres saber cómo lo hacen, pincha el enlace de aquí arriba. Pero bueno, te he dicho que te iba a hablar de growth hacking, así que vamos a por ello. Y si growth hacking te suena algo complicadísimo, tranquilo, porque en realidad no lo es tanto. El growth hacking son técnicas de crecimiento para tu negocio. Y algunas son tan sencillas que puedes aplicarlas tú mismo aunque no tengas ni idea de marketing, como las que te voy a contar en este vídeo, por ejemplo. Y es que muchas veces el secreto no está en hacer una campaña de marketing complicada. A veces basta con pensar de manera diferente para encontrar una solución que teníamos delante de nuestras narices y que no veíamos. Estás en el canal de Judith Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad, y hoy te voy a contar cómo aplicar el growth hacking en español para vender más. Es que siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Qué te pasa? Pues nada, que intento ponerme al día con el marketing de mi negocio, pero es que no te lo ponen nada fácil. Que si lead, que si magnet, que si funnel, que si call to action, CTR... ¿Qué es eso, por favor? Es que así no hay quien se aclare. Mira, no te compliques la vida, que hay maneras mucho más fáciles de crecer sin tener que conocer esos palabras, sin saber de marketing, y además es gratis. ¿En serio? ¿Y qué técnicas son esas? Pues mira, ¿has oído hablar del growth hacking? Growth Oye, que de verdad que son muy fáciles. Venga, despierta que te las cuento. Si has intentado ponerte en serio con el marketing para hacer crecer tu negocio, igual te ha pasado esto: saturarte al oír un montón de palabras rarísimos que te sonaban a chino cantonés. Y es normal, el marketing puede parecer muy complicado si no lo conoces. Pero tengo una buena noticia para ti. Hay técnicas de marketing muy efectivas que son muy fáciles de aplicar. Y además sin gastar ni un solo euro o muy poquito. Eso sí, antes de ponerte a hacer nada, tienes que tener claro qué quieres mejorar y cómo vas a saber si está funcionando o no. No necesitarás la misma técnica para conseguir clientes nuevos que para fidelizar a los que ya tienes, por ejemplo. ¿Quieres empezar a aplicarlas hoy mismo? Entonces quédate, porque en este vídeo te voy a contar 4 técnicas de growth hacking para vender más. 1. Da más de lo que tu cliente espera. Para tener un cliente satisfecho está claro que tienes que dar un buen servicio. Pero, ¿y si vas un poquito más allá? Un cliente que siente que está recibiendo más de lo que ha pagado es un cliente ultra satisfecho. A todos nos gusta sentirnos cuidados y especiales, y tus clientes no son ninguna excepción. Aumentar el valor percibido de un producto o servicio es una manera estupenda de fidelizar a tus clientes. Y no creas que esto te va a costar mucho dinero. De hecho, no hace falta hacerles el regalo de su vida. Una simple llamada para ver cómo les está funcionando lo que han comprado ya hace que te marques un tanto en su mente. Mira, te pongo un ejemplo mío. La alarma de mi casa. Unos días después de instalarla, la compañía me llamó para ver si estaba todo bien y si podían ayudarme con cualquier cosa. Pues te puede parecer una tontería, pero a mí eso me encantó. Pensé, mira qué majos. Me hicieron sentir cuidada y eso vende, créeme. Y como este, hay 1000 ejemplos más. Acompañar el producto con un tutorial que ayude a tu cliente a usarlo, dar un servicio postventa excelente, añadir un periodo de acompañamiento, lo que quieras. Si tu cliente siente que le estás dando más de lo que está obligado a darle, lo tendrá muy en cuenta a la hora de volverte a comprar. Y además tienes varias maneras de saber si te está funcionando. Comprobar cuántos de tus clientes vuelven a comprar ya te da una buena pista, pero hay una manera más precisa de medirlo: las encuestas de satisfacción. Pregunta a tus clientes cómo de satisfechos están con tu servicio, qué les ha gustado y qué no, y cómo podrías mejorar su experiencia, porque eso te va a ayudar mucho a hacerles sentir cuidados y a mejorar tu servicio. Vamos ahora al siguiente punto, que también va de dar a tu cliente más de lo que espera, aunque va un paso más allá. 2. Sé generoso. Regala lo que vendes. Soy una firme defensora de que para recibir
primero hay que dar. Y te puede parecer algo muy místico, pero las pruebas demuestran que funciona. Mira, hay algo que puedes aplicar en el marketing, en los negocios y en la vida en general. El principio de la reciprocidad. Cuando alguien nos ayuda, sentimos la necesidad de devolverle el favor. Y si no, dime, ¿a quién comprarías antes? ¿Al profesional que comparte contenido gratuito en Internet o al que solo publica para vender? Seguramente al primero. Sé generoso y comparte con el mundo aquello que tienes que ofrecer. No te estoy diciendo que trabajes gratis, pero sí que ayudes a tus seguidores con algo relacionado con tu producto o servicio. Pueden ser webinars o otro contenido de valor, por ejemplo. No solo crearás una conexión emocional con tu cliente, sino que además ganarás autoridad como experto. También puedes ofrecer pruebas gratuitas o versiones freemium para que puedan utilizar parte de tu producto sin tener que pagar. Así será más fácil que luego se decidan a comprar algo que ya conocen y que saben que funciona. En estos casos es muy fácil saber si estas estrategias están funcionando. Tu posible cliente te habrá dado sus datos para acceder al contenido o a la prueba, así que solo tendrás que calcular cuántos de ellos acaban comprando después. También puedes regalar tu producto a los referentes de tu sector. Si les parece interesante, seguro que lo van a compartir con sus seguidores. Y eso es conseguir un alcance brutal en muy poco tiempo y a un coste prácticamente cero, casi tan barato como la siguiente técnica. 3. Cuida tu relación con tus clientes a través del email. Un cliente es como una planta, o riegas la relación o cuando quieras darte cuenta se habrá secado y será difícil de recuperar. Tienes una herramienta maravillosa para regalar a tus clientes, el email. No se trata de enviarles correos de ventas cada 2x3, que también puedes hacerlo, sino de demostrarles que no te olvidas de ellos una vez ya han comprado tu producto o tu servicio. Mantén un contacto cercano con ellos, intenta crear una conversación fluida y sobre todo huye de correos genéricos, personaliza todo lo que puedas. Les será mucho más fácil conectar contigo de esta forma. Y eso es lo que al final pesa más a la hora de comprar cualquier cosa, la conexión emocional con la marca. Y oye, si puedes tener algún detallito con ellos, mejor que mejor. Premialos por pertenecer a tu comunidad, por ejemplo. Descuentos, contenidos exclusivos, acceso prioritario a tus eventos. Tú conoces mejor que nadie a tu público y sabes lo que más puede valorar. Controlar la tasa de apertura de tus emails y en cuáles de tus enlaces hacen clic o no te ayudará a saber cómo te está funcionando esta técnica. Y recuerda, si los haces sentir especiales y parte de una comunidad, serán un público fiel que comprará de manera recurrente. Y además te recomendarán a sus amigos y conocidos. Y justo eso es de lo que te voy a hablar en el siguiente punto. 4. Consigue clientes a través de tus clientes. ¿Cuántas veces le has pedido a un amigo que te recomendará un dentista, un fontanero, un abogado? O al comprar por internet, ¿te llevas el producto con 5 estrellas o el que no tiene ninguna valoración? Tu público funciona exactamente igual. Si ve que tus clientes están satisfechos, será mucho más fácil que compren ellos también. Lo ideal es que tus clientes estén tan contentos que te recomienden de manera espontánea, pero también puedes ir un poco más allá. Prémialos por cada nuevo cliente que te traigan. Un descuento en su próxima compra, una ampliación de su servicio. Mira, te pongo otro ejemplo muy claro. Dropbox. Dropbox es una herramienta de almacenamiento de archivos en la nube, fotos, vídeos, lo que sea, cualquier archivo. Pues bien, en solo 15 meses esta empresa pasó de 10.000 a 4 millones de usuarios. ¿Cómo lo hizo? Pues muy sencillo, utilizando un sistema de referidos. Por cada cliente nuevo que trajeras te regalaba un espacio gratis de almacenamiento en tu cuenta. De 10.000 a 4 millones, haz números y mira si salió rentable esta estrategia. Luego también está el marketing de afiliados, que consiste en pagar por una comisión por venta. Cualquiera de estas dos estrategias te va a ayudar muchísimo a conseguir más clientes. Y ojo, que tienen algo que muchas otras no tienen, solo pagas si hay resultados. Es decir, no tienes que adelantar dinero en una inversión que no sabes si tendrá retorno. Si hay venta, hay comisión, y si no, pues no. Que ganas seguro, vamos con esto. ¿Qué te han parecido estas 4 técnicas de growth hacking? Ya ves que para ponerlas en marcha no hace falta saber nada de marketing ni hacer grandes inversiones, y que además puedes empezar hoy mismo. ¿Aplicas alguna otra técnica de growth hacking en tu negocio? Cuéntamelo en un comentario que te leo, y hasta la semana que viene. Muchos éxitos.